Bueno, hermanos, miren, habiendo acabado ya la serie de Romanos, todo el libro de Romanos, hoy justamente vamos a comenzar a dar una serie de el Evangelio de Juan, ¿vale? Este Evangelio es el Evangelio teológico, es decir, tenemos 4 evangelios, los evangelios sinópticos. Recuerden que sinóptico significa de una misma fuente, que es Mateo, Marcos y Lucas, pero luego tenemos el Evangelio de Juan, que para mí es magistral. Es de los libros del Nuevo Testamento que con más excelencia y profundidad hablan acerca de la preexistencia de Cristo. Exalta la deidad de Cristo y la persona de Cristo. La verdad que yo estoy muy entusiasmado para empezar este libro, esta nueva serie. Y me van a perdonar, pero me voy a tomar la licencia si es posible, igual no lo sé, de extenderme unos 20 minutos más de las predicaciones habituales. O sea, 1:20, una cosa así como para, ¿vale? Se lo digo para que se alegren, ¿vale? No para que se pongan tristes. Bueno. Así que, hermanos, miren, vamos a empezar con los 3 primeros versículos de Juan, capítulo 1, ¿vale? Los 3 primeros versículos. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta aquí. Aquí, hermano, hay tanto tema y tan profundo que vamos a desglosar palabra por palabra, ¿vale? Antes de empezar a desarrollar este tema, tengo que decir, hermano, que para que la misión mesiánica pudiera llevarse a cabo, Dios tenía que manifestarse o expresarse tanto como Dios, completamente Dios, como completamente hombre. Aquí lo que vamos a... Mira, esto no va a ser un estudio de cristología. No puede ser por el tiempo. Lo voy a intentar profundizar lo más que se pueda en base al tiempo y en base a las circunstancias. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque estos 3 primeros versículos son de los más profundos que tiene, es de los más debatidos y para mí de los más apasionantes que tiene el Nuevo Testamento. Porque aquí vamos a hablar acerca de la deidad, de la divinidad, de la naturaleza de Cristo y sobre todo el Cristo preencarnado. Cabe destacar, hermanos, que en el cristianismo, ¿vale? No en la cristiandad, sino en el cristianismo, ustedes saben que hay muchas corrientes. Tenemos la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, el protestante, dentro del protestantismo está el movimiento pentecostal, etcétera, etcétera. Pero hay hay unas ramas que cuestionan lo que es la deidad de Cristo, ¿vale? Yo quiero decirles una cosa, cuando acabemos ya toda la predicación, se van a dar cuenta de que cualquier persona que trastoque de cualquier manera la verdad de la persona de Jesucristo se puede considerar un sectario. La esencia de una secta procede de no entender la persona de Jesucristo. Ni más ni menos. Hay quienes que creen que Jesús fue un ser creado. Hay quienes creen que Jesús es el hijo subordinado de Dios. Pero también yo les tengo que decir una cosa que es importantísimo, hermano. Que nuestros pensamientos, y escucha bien esto porque es necesario decirlo, porque esto tiene una carga teológica muy fuerte. ¿Sabían ustedes que los pensamientos humanos son trabajados, son dirigidos, son manejados, ¿vale?, bajo conceptos que nosotros podemos conocer, de todo aquello que nosotros podemos conocer? Por ejemplo, ¿cómo les puedo hablar yo a ustedes, ¿vale? Y voy a poner como ejemplo de manera científica. ¿Cómo le podría a ustedes describir cómo es la cara oculta de la Luna, por ejemplo? Es un decir. O Júpiter, o cualquier planeta. Yo no he estado,
no he estudiado, no hay una forma de cómo expresar. ¿Cómo se le puede expresar las cosas espirituales a la mente humana, a una mente racional, caída, trastocada por el pecado y embotada además, y que no puede entender ni razonar más allá de lo que su carnalidad le permite? Por eso la Biblia está llena de frases, de palabras y de conceptos que son utilizados como para que este hombre, pobre hombre caído, pueda visualizar algo de la gloria de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque comienza hablando del verbo. Y lo que vamos a empezar a desglosar parte por parte es cada palabra. Lo primero, son 4 cosas. Primero, en el principio. Vamos a ver qué significa en el principio. 2, era el verbo. Vamos a ver que era y verbo, ¿vale? Que puede parecer muy obvio, pero ya vais a ver que no. El verbo era con Dios. Y cuarto, el verbo era Dios. ¿Cómo es? Es un juego de palabras. Era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, por aquí, por allí. Pero van a ver cómo tiene sentido todo esto. Lo primero, hermano, cuando habla en el principio, lo primero que nos viene a la mente es, en el griego hay mínimamente 2 acepciones para principio. De ahí viene principio en cuanto a calidad de tiempo y principio en cuanto a cualidad. De ahí viene principado, príncipe, principal, no principio en tiempo. La palabra que utiliza en griego para en el principio es la palabra arque. De ahí viene la palabra arquetipo. Tipo significa modelo, prototipo. Proto es primero, prototipo, primer modelo. Arquetipo, la palabra arque en cuanto a principio significa fundamento. De ahí viene el príncipe, que es la persona fundamental. Es la persona que gobierna. ¿Vale? Quiero que tengamos en cuenta esto. Cuando dice en el principio, lo que está hablando es en el principio de la creación. Es decir, utiliza la palabra arque, ¿para qué? Para mostrar y demostrar la manifestación del poder infinito de Dios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7. ¿Vale? Ahí ya lo tiene. Dice, porque un niño, estas son las profecías de Isaías acerca del Mesías que había de venir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ¿ves? No está hablando de una cualidad de tiempo, sino de una calidad del ser. Dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Solo se le admira y es un atributo que solo se le concede a Dios. Ese hijo, en la cual el principado iba a estar sobre sus hombros, lo íbamos a admirar como a Dios mismo. ¿Por qué? Porque luego más adelante dice, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue diciendo, Dios fuerte. Ese niño se iba a llamar Dios fuerte. Padre eterno. ¿Cómo que al niño Jesús se le iba a llamar Padre eterno? ¿Se acuerdan el término Emmanuel? Dios con nosotros. Príncipe de principado, de principal, de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, si quisiéramos parafrasear estos 3 primeros versículos, o los 2 primeros versículos, podríamos decirlo de esta forma.
Puede que haya a lo mejor un poquito mejor que se pueda afinar más, pero yo creo. En el principio del gobierno era la palabra. La palabra estaba en comunión con la deidad. La palabra era la misma deidad. Ahora, ¿por qué Jesús se le denomina o se le nombra el verbo? La palabra verbo, que aquí viene la segunda palabra que vamos a analizar. Pero no sin antes, quiero que me vayan conmigo a Apocalipsis 3:14 y vamos a analizar por qué a Jesús se le llama la palabra, el verbo de Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí los testigos de Jehová tratan de utilizar este versículo para decir, ¿ves? Cristo es el principio de la creación ¿de quién? De Dios. Entonces Cristo ya no es Dios, porque Dios lo creó a Cristo, el primero de todos. Pero, claro, a ver, si se dignaron un poquito a estudiar un poquito de griego y a leer y a entender que la palabra arque viene a simbolizar y a significar justamente que lo que viene, cuando tú lo lees en griego, te dice algo así como que Él es el fiel y verdadero, el príncipe el príncipe de la creación de Dios. Ya vamos a ir viendo, porque esto simplemente estamos empezando a calentar motores, ¿vale? Pero aquí, hermanos, la conclusión real de este mensaje es entender, y escucha esto, cuando nosotros, presta atención en esto, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, es exactamente lo mismo que decir que Cristo es nuestra máxima autoridad. Si mi trato, mi relación, mi comunión con Dios no está correcta porque hay un desinterés acerca de la palabra de Dios, entonces mi comunión con Cristo no es correcta. Si mi vida espiritual está enraecida y está totalmente guarnecida por la palabra de Dios, eso significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y a su vez mi cabeza, la que piensa por mí, la que dirige mi paso y es, en resumidas cuentas, mi máxima autoridad. Cuando a mí me dicen Cristo es la máxima autoridad, pero desconoce la palabra, entonces ya Cristo no es la máxima autoridad. Y por ende, Dios no es la máxima autoridad. Porque Cristo es la manifestación del Dios visible. ¿Cuántos saben que la palabra dice que a Dios nadie le vio jamás? Pero el unigénito del Padre, el que habita en su seno, Él le vio. Le vio porque convivía, cohabitaba con el Padre. Él le ha dado a conocer Cristo. Por lo tanto, hermanos, Cristo es la gloria de Dios a los hombres. Cristo es la gloria de Dios a los hombres. Cualquier anomalía que el hombre tenga con Cristo, como desde el momento de no creerle y aceptarle como Señor y Salvador, hasta magnificar su nombre con la gloria de Dios, entonces esa persona está habiendo cortocircuito espiritual. Está habiendo intervención. Ahí no está teniendo, puedes abrazar una religión, tú puedes hacer lo que quieras, pero el verdadero Dios y el verdadero poder de Dios solo se ha manifestado a través de la persona de Jesucristo. Por eso dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo la compartió con Cristo? Porque Cristo es Dios. Por eso no la comparte con nadie más que no sea consigo mismo. Así que, ahora, antes de entrar el tema del verbo, yo quiero también hablar vamos a hablar un poco de metafísica. Uy, ¿ahora qué vamos a ver? Física. No, hermano. Lo que vamos a tratar es de cuestiones puramente espirituales y las vamos a tratar de traducir e interpretar para el oído del hombre, para nuestra mente. Primero, se los voy a leer.
Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y se los voy a leer solo por un motivo. Y ahora les voy a explicar por qué. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, ¿vale? Aquí yo me quiero detener en una cosita muy importante y quiero que prestes atención en esto, hermano. ¿Sabes que la palabra existencia, ¿vale? Es una palabra que procede del latín que significa ex, fuera. Y luego la segunda es sistere, que significa estar en pie. En otras palabras, es como si dijera ex, fuera, tener, tenencia, es decir, tener fuera. Existencia significa todo aquello que yo puedo ver y palpar. Presta atención en esto. Dios no es un ser existente. Dios es un ser en esencia. Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Cuando Moisés le dice a Faraón, Moisés a Dios, si el Faraón me pregunta quién me envía, ¿qué le digo? Dios le dijo, dile que quien te envía, yo soy el que te envía. Luego esto me voy a detener mucho más cuando veamos los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, los 7 yo soy de Jesús, ¿vale? Porque ahí vamos a hablar de la esencia, no de la existencia, que ahí el hombre se equivoca. Muéstrame a Dios, y yo creeré. A ver, yo creo en la ciencia. ¿Y en qué ciencia? ¿En el método empírico o en el método científico? Porque el método científico es un método que se experimenta, que tú lo puedes repetir para saber si eso es verdad o no. Por ejemplo, el evolucionismo no es ciencia, es una observación, sin más. Y hoy hasta las universidades, porque se tienen que agarrar un clavo ardiendo, dicen, no, venimos del mono. Porque esa es la máxima fe que el hombre puede tener. Porque tienen que hacer un salto de fe gigantesco para decir que de una célula pasa un pez, de un pez un mono el hombre, después de 400.000 millones de años. Y que antes de eso una explosión que no se sabe ni de dónde apareció, ni cómo fue, ni quién lo provocó. ¿Qué? O sea, por eso la Biblia, por ejemplo, en hebreo, habla de lo que no se veía a lo que se veía, no de lo que no existía a lo que sí existe. ¿Me van siguiendo? ¿Vale? Bueno. La palabra Dios es esencia. A Dios no se le puede meter en una ecuación. Ustedes saben que Dios tiene muchos nombres. ¿Saben por qué? Por ejemplo, Adonai, Elohim, Yahvé Rafa, Yahvé Jireh, Emmanuel. ¿Por qué? Porque ninguno de esos nombres completa la esencia de Dios. Expone parte de lo que es la esencia de Dios. Dios lo es todo, en todo y por todo. Dios todo lo llena en todo. Dios es espíritu. Nadie vio jamás a Dios. Cristo es la manifestación visible de Dios invisible. Y aquí tenemos mucho que decir, porque no es lo mismo la inexistencia que la invisibilidad. No es lo mismo. No todo lo que tú ves es lo que existe. ¿Sabían que hay cosas que tú no ves y que existen? ¿Vale? Bueno, y con la ciencia va descubriendo y encima, a medida que va descubriendo, va confirmando cada vez más que Dios es real, ¿vale? Lo que pasa es que tú no lo vas a ver por los medios de comunicación, porque el cristianismo es la religión que más odia el diablo, y el príncipe de este mundo que gobierna las universidades, los medios de comunicación, la política y demás, está por la labor de hacer desaparecer el cristianismo sobre la faz de la tierra, porque es la única, podríamos llamar, filosofía que atenta contra el orden global, contra el orden establecido, si se le puede llamar orden, ¿vale? Contra todo lo establecido. Entonces intentan por todos los medios que tú
no pongas tus ojos en Jesucristo. Porque si tú pones los ojos en Cristo, estás poniéndolo en el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que ven nuestros ojos. Seguimos adelante. Bueno, ustedes saben que en Éxodo, ¿no? Cuando le pregunta, ¿quién? Dile, yo soy el que soy. Así que, hermanos, el yo soy tiene que ver, como tiene que ver con la esencia de Dios, denota tres cosas. El yo soy. Porque la esencia, al margen de la existencia, la esencia, ni tú ni yo, nosotros no la podemos meter en una ecuación, en un tubo de ensayo. La esencia muestra tres cosas. Primero, que Dios no es creado. Dos, que Dios es espíritu. No es carne, no es cuerpo, no es materia, es metafísica. Y tercero, que a Dios nadie le vio jamás. Eso es lo que demuestra el yo soy. Por eso cuando Dios se manifestaba en la zarza, cuando Dios se manifestó en el Edén, cuando a Dios le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y todas las manifestaciones del Antiguo Testamento, todas las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, era el Mesías, era Jesús. ¿Vale? Era Jesús que se estaba manifestando ahí. Porque yo les voy a decir, ahora solo les vamos a ver un atributo de Dios que es su poder. Recuerden, Cristo es la manifestación de lo visible de Dios. Una de las cosas visibles de Dios es su poder. Dios es todopoderoso. Vale. Sigamos adelante. Ahora les voy a dar 3 versículos. Vamos a ir a 3 pasajes y van a ver magistralmente cómo demuestra que Cristo es Dios. ¿Vale? Colosenses 1, del 15 al 17. Recuerden que cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué no pasarán? Porque es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque es Dios. Esto es Dios. Yo diga, ¿este libro es Dios? No. El contenido tiene vida espiritual en sí misma. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que todo esto que encierra este hermoso libro, o estos 66 libros, enmarca todo lo que Dios quiere que el hombre conozca de él. Todo. Todo lo que no esté fuera de aquí es especulación humana. Así que, ¿qué dice? Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿De qué creación está hablando? De la humanidad. Es la primera creación espiritual. Es decir, Jesús, cuando uno estudia cristología, uno estudia la preencarnación, la encarnación y la glorificación. Recuerden que ese mismo Jesús que entró en un burrito ahí para venir a salvar al hombre, que se despojó, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y vino como hombre. Bueno, ese, cuando fue glorificado, que ya veremos más detalle, se le denomina en el Apocalipsis el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Vale? Pero seguimos adelante. Dice, porque en Él, fíjense la preposición en Él fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos. Cristo creó los ángeles, hermano. Por eso en Hebreos, cuando la carta de Hebreos se manifiesta para los judíos que no entendían bien el Mesías y demás, una de las, creo que está en el capítulo 2, en el capítulo 1 que dice, Cristo mayor que los ángeles, cuanto heredó mayor nombre que ellos, que los ángeles. Porque Cristo no fue creado. Él es el creador, hermano. No estamos creyendo en un ángel. No estamos creyendo en un Dios con minúscula. No estamos creyendo en un profeta. No estamos creyendo en un hombre. Estamos creyendo en Dios. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Dios. Y el que lo lleva a consumar al fin de los tiempos, Dios. O sea, Cristo. Hermanos, el diablo yo sé que trina en estos momentos.
Porque Cristo es el corazón palpitante de las Escrituras. Si tú quitas a Cristo de la Biblia, te la regalo, a la Biblia te la regalo. Que lo único que me sirve es para saber algún poquito de historia, que la puedo saber en otro libro. Pero si Cristo es el corazón palpitante de la Biblia, entonces cada vez que yo me acerco a las Escrituras me estoy acercando a Dios. Así, y sigue diciendo, en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, por eso es el primogénito de toda creación, ¿vale? Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas. Perdón, no puse la preposición de. ¿Cómo cambia? Él es antes de todas las cosas. Cuando un testigo de Jehová te dice, Jesús fue creado, ¿cuándo? ¿Antes de qué? Por eso dice que Él es. No dice Él existe antes, Él es antes de todas las cosas. ¿Se dan cuenta cómo hay que detenerse a mirar punto por punto, palabra por palabra? Y emana, te hace ver, wow, la grandeza de Dios. Dice, y Él es ante todo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para el que tenga algún miedo de lo que está cayendo a nivel mundial con las guerras, qué pasará con tu vida, qué pasará con los trabajos, yo les voy a decir, no sé cuándo exactamente, igual es el 54, no, para los que me conocen, cansino, ¿no? Pero bueno, igual ya verás tú, para los años 50 ya veré. Pero digo, va a venir una fuerte calamidad en la tierra. No va a haber una hambruna terrible, no va a haber que trabajo, no va a existir. Va a haber guerras, va a haber desolación, va a haber angustia. Pero yo le digo esto al pueblo de Dios. Tranquilo. Tranquilo. Porque el Señor dice que en Él subsisten las cosas. Y la iglesia es parte de esa creación de Dios. ¿Se acuerdan Efesios 4, Efesios 5? Que dice que Cristo murió por la iglesia, la cual dio su vida por ella. Él es el que edifica la iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces, tranquilo. No sé cómo Dios se las va a arreglar, no lo sé, pero Dios va a hacer a su pueblo así. Y se van a quedar aquellos que se acuerdan en el retiro de la predicación del domingo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo, en Dios, en Cristo, para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro, los que no han sido cautivados o cautivos, llevados cautivos a la obediencia a Cristo, son los que han tenido argumentos que se han posicionado en altivez en contra del conocimiento de Dios. Esos se van a quedar. Y eso Dios le va a decir, iros de aquí, hacedores malos, yo nunca os conocí, iros. Pero venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Así que quiero que ahora vayamos al segundo versículo, Juan 14, del 8 al 10, que eso lo vamos a ver en el momento que lo veamos, porque tarde o temprano de aquí. En el capítulo 14 calculo 2 años y medio, más o menos, ¿vale? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto? A que nosotros le diríamos lo mismo a Jesús si lo tuviéramos presente. Jesús, eres majo, te amo de corazón, pero una cosita, muéstrame al Padre. Mira, yo ya te obedezco, te sigo, hago lo que quiero, pero tú muéstrame al Padre. ¿Quién no le preguntaría o le pediría eso a Jesús? ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, porque es la imagen visible, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, ahí viene el verbo, el logos, la palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Oh, toma! Yo no sé no sé dónde Felipe se habrá ido, no sé qué le habrá pasado, no sé qué, pero que a mí me digan eso, que es tremendo, ¿no? Nosotros ahora no tenemos al Mesías en la carne. Pero miren, tercer versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 19-20, este es tremendo. Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios, sea lo que sea, de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque vuelta otra vez, las cosas invisibles, no está hablando de la inexistencia, está hablando de invisibilidad, que no tiene nada que ver. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, o sea, Cristo y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pregunto, me voy a adelantar un poco. El verbo era con Dios. Nada de lo que fue creado si no fue por Cristo. Cristo es la palabra del poder creador de Dios, ¿vale? Cristo fue quien creó el universo. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, o sea, Cristo, los cielos y la tierra. Pero fíjense, ¿por qué el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano? Porque en la revelación natural, no Cristo, no la ley mosaica, ya Dios, ya Cristo, no un Dios heterogéneo, un Dios abstracto, Cristo se manifiesta al hombre por el poder de su creación. El que no, por eso dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hermano, tanta evidencia que nos rodea y que tú digas que no hay Dios, hermano, eso es ser necio, ciego. Hermanos, ahora vamos al verbo. Era el verbo, tiempo pasado, era el verbo, logos. La palabra logos es una expresión de un pensamiento que se hace realidad. De ahí viene, por ejemplo, la palabra logos la utilizamos muchas veces nosotros como, por ejemplo, logopedia o la palabra logo, la palabra. El logo es el verbo. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra en acción. Es la dinámica del poder de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo. Porque por el poder de la palabra, dice Hebreo, se hicieron los cielos y la tierra. En Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 4, y les voy a decir una cosa. Este pasaje que vamos a leer ahora es extremadamente magistral. Perdonen, hermanos, que vaya tan lento. Y analizando así, ¿vale? Yo sé que esto es extremadamente relevante, hermanos. Si no entendemos esto, apaga y vámonos, porque no vamos a entender nada más. Miren lo que dice. Hebreos 4, de 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero yo les quiero decir una cosa, hermano. De estos dos versículos que voy a leer, yo quiero que solamente nos detengamos en una cosa. En una cosa que para mí, cuando yo lo entendí, me explotó la cabeza. Porque si ustedes observan, el pronombre particular que o quién varía. ¿Qué es para designar algo? ¿Quién es para designar a alguien o no? ¿Vale? Entonces dice, aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Más cortante que espada de dos filos, penetra y hace lo que hace, ¿no? Discierne los pensamientos, las intenciones. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
Presencia. ¿Presencia de quién? Está hablando de la palabra. ¿Presencia de qué? ¿Presencia de qué o presencia de quién? Para estar en la presencia de alguien, ahí el pronombre particular es quién, no qué. ¿No? Combina la palabra con una persona, como si la palabra fuera una persona, pero sigamos leyendo. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta que, o sea, la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y dice que yo voy a rendir cuenta a la palabra y le atribuye el quién a la persona con dos ojos que me ven. Es el verbo de vida, el verbo encarnado, la palabra encarnado. Hermano, te voy a decir una cosa. Si tú de alguna manera o yo minimizo la palabra de Dios, cuidadito, porque estás empezando a retroceder a no saber dónde. Si tú quieres saber si estás en la línea correcta, no mires qué iglesia vas. No te preguntes a qué iglesia vas. Pregúntate qué relación tú tienes con la palabra. ¿Tú la Biblia la utilizas como un manual teológico de datos? Datos. A ver, ahora estamos con la guerra de Irán e Israel. A ver, ¿qué Dios tiene para decirme? A ver, Irán, imperio persa, los persas. ¿Y nada más? ¿O es que es palabra viva que penetra, discierne tus pensamientos y tus intenciones del corazón? Y que hace una dicotomía para que tú te sepas qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque es Dios quien está hablando directamente de tu palabra. Si tú tienes ese tipo de relación con la palabra de Dios, estás en el camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra viva. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así que, hermanos, Juan capítulo 12, versículo 48. Escuchen esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Tiene que le juzgue o quién? A ver, que alguien me lo explique. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Cómo? La palabra es qué, no es quién. ¿O no? El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, yo no lo juzgo. Porque Jesús en la tierra no ha venido a juzgar, sino a salvar. Pero el que le rechaza a Jesús, en el día posterior, el día del juicio final, va a haber quién le juzgue. ¿Sabes quién es? Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Que Dios juzgará a las naciones con la espada de su boca. La espada, ¿se acuerdan? Que la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra. Bueno, la espada de Dios. Así que, hermanos, en Apocalipsis 19, lo voy a leer rapidísimo porque es importantísimo que puedan ir tomando nota, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aunque a nosotros se nos ha dado se nos ha revelado que Él es el verbo de vida, ¿alguien entiende eso? En su profundidad. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¡Wow! Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, o sea, Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, hermano. A mí esto, hermano, no es una cuestión solo intelectual. Eso me lleva a mí a humillarme. Cuando tomamos conciencia, hermanos. Cuando Esteban, ¿se acuerdan? Hechos 7, 48 al 50. ¿Se acuerdan el relato de Esteban cuando fue apedreado? Esteban fue el primer mártir que hubo. Y lo apedrearon por ser cristiano, así de claro. Y recuerden que eso, toda la historia.
Nosotros ahora los sábados estamos dando bibliología, el estudio de la Biblia, y no hemos llegado a la parte donde vemos en la historia cómo la palabra de Dios ha tratado de ha sido muy atacada, Biblias quemadas, cristianos quemados juntamente con las Biblias, etcétera, etcétera. Pero nunca han llegado a hacerla desaparecer sobre la faz de la tierra, porque es como querer hacer desaparecer al creador de todo, ¿no? Imposible. Pero cuando Esteban, que fue el primer mártir, lo estaban apedreando, a ver si lo tiene. Sí, dice, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, quiero que te quedes ahí. ¿Vale? Como dice el profeta, si bien el Altísimo no habita en templo hecho por mano, yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando tú o yo digamos, me voy un domingo a la casa de Dios, te estás equivocando. Esto no es la casa de Dios. La casa de Dios es tú y yo como templo del Espíritu Santo. Es mi corazón, es mi morada, en donde Dios se quiere mover, en donde Dios se quiere mostrar. ¿Vale? 49. El cielo es mi trono. Esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? El Jesús preencarnado. Porque el Jesús que tú y yo conocemos es el Jesús encarnado, hermano. El que nació en un Belén, el que tuvo que morir, padecer. Y bueno, y a veces uno dice, ¿cómo puede ser un Superman? Si murió en una cruz y encima de la muerte más humillante de la época, porque era así. Porque no entendemos que el verdadero poder de Dios radicaba en que siendo Dios, Él se hizo hombre, ¿no? Dice, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Jesús. Cuando nosotros decimos la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿qué es la que? ¿La iglesia de qué? ¿Del templo? Dios no habita hecho en templos de mano humana. Pero quiero que vayas, que pongas los otros versículos. Creo que es el 55 y 56. Miren esto, qué importantísimo esto que vamos a ver. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Aquí nos topamos con algo que ¿cómo puede ser? Si Cristo es Dios, ¿cómo puede ser que Cristo esté a la diestra de Dios mismo? ¿A qué incongruente? Miren, hermano, lo que está diciendo, primero, que Esteban no está viendo a Dios, no está contemplando al Dios físicamente. Recuerden que a Dios nadie le vio jamás. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. ¿Vale? ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Cuál es la visión de Esteban? ¿Qué es lo que realmente está viendo Esteban? ¿Sabes qué fue? La vuelta a ocupar el lugar que Jesús ocupó en toda la eternidad. La diestra, ¿qué significa en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la diestra de Dios? Poder. ¿Qué vio, en otras palabras, Esteban? Vio a Jesús en el poder de Dios. No literalmente a la derecha. Entonces el Espíritu Santo que no estaba a la izquierda, ¿dónde estaba? No. Cristo volvió a recuperar la gloria, por eso vio la gloria de Dios que antes tenía. Recuperando ese poder que Cristo tenía. A mí me dan ganas de llorar, hermano. Y no te crean que yo no he llorado por esto, ¿eh? Y es la segunda vez que me toca, porque ahora a mí me ha tocado empezar esta predicación. Pero hace años cuando yo tuve que estudiar la Trinidad, yo lloraba como un niño, hermano. Porque esto no es intelectual, esto es espiritual. Yo no estoy creyendo en cualquiera. Dios es... A mí me pasa, me supera. Y si no te supera, hermano, ora para que Dios toque tu corazón. Porque es lamentable que el hombre sea indiferente a Dios. Es triste. Es tremendo el Señor. Así que, hermano, miren, la palabra, el verbo, ese logos, posee vida. Pon Juan 6:63.
La palabra, ¿ustedes se han dado cuenta, hermano, que la palabra tiene los mismos atributos que Dios? Miren, posee vida, vida propia. ¿Qué dice Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra tiene poder vivificante. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:23? Nosotros, ¿saben que, hermanos, que el milagro más extraordinario que puede, y te lo digo con conocimiento, ¿sabían ustedes que el milagro más extraordinario que puede existir en la raza humana, ¿sabes cuál es? Un hombre que no cree, ni conoce, ni quiere saber nada de Dios, de repente ve, conoce a Dios, adora a Dios y le sigue. Eso es un milagro extraordinario, hermano. Que lo puede ocurrir, ¿qué dice? Siendo renacido no de simiente corruptible, o sea, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santifica, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es eterna, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tiene los atributos, es eterna, tiene vida en sí mismo, tiene el poder para dar vida, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, el verbo era con Dios. Este término va relacionado a la vinculación que el verbo de vida tenía con el Padre. Lo primero, cuando dice era el verbo, la premisa mayor es el verbo. Cuando aquí habla el verbo era con Dios, la premisa mayor era con Dios. Primero, el verbo. ¿Qué es el verbo? El logo es la fuente de poder. Porque Dios dijo, Dios mandó y hizo. El poder de la palabra. Pero ahora esa palabra estaba totalmente vinculada, estrechamente ligada a Dios. ¿Y qué significa eso? Porque recuerden que no estamos hablando de física, sino de metafísica, es decir, estamos hablando de espíritu. Lo que está hablando es que estaba tan íntimamente ligado con el Padre, que era el mismo Padre en toda su esencia y en todo su ser. Yo les dije, esto no es un estudio de cristología, ni no es un estudio de la Trinidad, ¿vale? Pero si hay algo de las que las personas que no creen en la Trinidad se les atraganta, es decir, un Dios, tres personas. A ver, o es tres dioses y tres personas, o es un Dios y una persona. ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan del Sema de Israel? Sema de Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Uno de qué? ¿Unicidad o uno como único? Y digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los ángeles estuvieron implicados en la creación. Y entonces, ¿cómo es que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza? Bueno, etcétera, etcétera. Porque esto no es un estudio, ¿vale? Esto es ver cómo el verbo de Dios, como el Mesías preencarnado. Aquí el énfasis es el Mesías preencarnado. Así que el verbo era con Dios. Y este término se relaciona con la intimidad que tenía con el Padre. Y luego tenemos el verbo era Dios. Aquí hay una cuestión, hermano. Cuando nosotros hablamos de Dios, de deidad, de divinidad, no estamos hablando de personas. Recuerden, no es un aspecto físico. Por ejemplo, nosotros podríamos poner como ejemplo la presidencia. ¿Cuántas presidencias hay en un país? Una. Pero podrían haber dos presidentes, tres, cogobernando juntamente, ¿o no? No sé si lo hay, si lo ha habido, pero puede haberlo, tranquilamente. Es una cámara que juzga y gobierna que más de una persona, pero es una presidencia compuesta por tres personas. ¿Me están entendiendo? Porque la palabra Dios no figura un ser, una persona, no es una cuestión numérica, es una cuestión de posición. Así que, Salmo 92. Antes, porque el verbo era Dios, es una expresión más contundente acerca del Cristo preencarnado. Y en el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Gloria al Señor. ¿Y qué decir de Isaías 40:28? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Que de ahí procede la palabra Jesús en su etimología. Yahvé, Yeshua, Jesús. ¿Vale? Dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatigan con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entendimiento. Recuerden, el logos es una cuestión de entendimiento. El logos es una cuestión de la palabra nacida de un pensamiento. Ese pensamiento es profundo. No hay quien lo pueda entender. ¿Se acuerdan? Romanos 11:33, creo que era 32 y 33. A ver si lo puedes poner, si eso. Oh, sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, insondables tus juicios. No, Romanos 11, 31 o del 32 al 36, si mal no recuerdo. No lo tengo aquí, pero Romanos 11. Esto parece un estudio, ¿verdad? Pero créeme que no se puede hacer de otra forma. Miren, dice del 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Cristo. Hermano, esto es tremendo. Así que cabe destacar, hermanos, que por una cuestión de contexto histórico, ¿por qué Juan, el apóstol Juan, se vio movido por Dios a escribir esto? ¿Por qué? Y les voy a decir una razón que es trascendente, que hasta repercute hasta el día de hoy. Es por la corriente del gnosticismo que se estaba circulando en los tiempos de Jesús. El gnosticismo, para el que no lo sepa, es una corriente filosófica que cree que a Dios se le puede llegar a conocer a través del pensamiento, a través de un conocimiento místico. Y que los más afortunados o los que más aventajados pueden llegar a esos conocimientos. Y decían además que Jesús no había venido en carne, era un ente espiritual, por lo cual entonces no resucitó, ni murió por mis pecados, ni resucitó, porque tenía que la carne, o sea, el pecado de la carne tenía que ser crucificado, porque el pecado es lo que a ti y a mí me dificulta para poder llegar a conocer a Dios. El pecado de la carne es el muro de separación que hay entre Dios y yo. Y si esas cosas yo las puedo entender, es porque Dios abrió una brecha en ese muro y pudo entrar y tocar mi mente y mi corazón. Si no lo hace, imposible que podamos entender a Dios, espiritualmente hablando. Y por eso se habla también, porque este es el Evangelio de Juan, pero luego hay 3 epístolas de Juan. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, aquí Juan lo dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es lo que nosotros les testificamos. ¿Por qué? Porque viene a demostrar con toda claridad y con toda rotundidad que Cristo, sin ninguna duda, es Dios hecho hombre. Así que, sigamos, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es decir, toda la creación del universo, la responsabilidad fue de Jesús, o sea, de Dios, pero el poder, el agente de poder, la diestra de poder fue Cristo. El Cristo, el Mesías preencarnado. Él se encargó de crear todo. Por eso en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y yo pregunto, hermano, ¿quién creó al hombre? ¿Quién creó al hombre? Dios. Bueno, a ver, ¿qué dice Génesis 1, 26, 27? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Vale? Y señoré en los peces del mar y en las aves del cielo y las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón
y hembras los crió. ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? Cuando habla en plural, hagamos, la palabra Adonai, que es la palabra, una de las palabras que se emplea para la traducción en hebreo, la traducción al griego es Kyrios, Señor. Cada vez que tú oyes en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor, Kyrios, en griego, es la traducción de Adonai del Antiguo Testamento. Esa palabra, ¿sabes lo que significa? En otras palabras, te lo voy a resumir, Dios. Cada vez que tú oyes decir Señor Jesús, es Dios Jesús. No podríamos decir Dios Jesús, ¿no? Pero es Dios. Porque es un atributo del poder, la deidad y el señorío de Cristo que se le atribuye a la misma autoridad que posee Dios mismo. Y yo pregunto, hermano, en el Salmo 148, 1:5, ¿de quién está hablando el salmista aquí? Quiero que a mí me lo diga. Cuando dice, Salmo 148 del 1 al 5, alabad al Señor desde los cielos. ¿A qué se está dirigiendo el hombre? No. Alabadle en las alturas. Alabadle sol y luna. ¿Qué está queriendo decir, hermano? Aquí lo que no está queriendo decir que el sol se ponga a cantar. ¿Cuántos saben que alabar no es cantar, hermano? Alabar es fruto del labio que confiesa el nombre de Dios, o es la doxología, es la opinión, es lo que desarrolla, emana de uno que glorifica a Dios. Por ejemplo, ¿cómo yo alabo a Dios? Por mis hechos, por mi forma, por mi vida, por lo que soy, por lo que tengo, por lo que siento, por todo lo que yo digo ser hijo de Dios. Un hijo de Dios debe glorificar a Dios. Bueno, es una alabanza a Dios. Tu vida tiene que ser una alabanza a Dios. Pregunto, ¿lo es? Porque el sol y la luna lo hacen. Porque el firmamento cuenta la gloria de Dios. Pero me dice, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Porque hay varios cielos. ¿Cuántos saben que hay 3 cielos? Y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Yahvé, de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. A Cristo, cuando Él estaba en la carne, miren, les voy a decir una cosa, tanto a Abraham como los profetas del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, cuando ellos de algún momento tenían una aparición de un ángel, ¿qué hacía este profeta o este hombre? ¿Adoraba o no? ¿Qué le decía el ángel en todas las veces? Levántate, ¿por qué? Porque soy consiervo tuyo. Adora a Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué cuando a Jesús se inclinaron para adorarle, Jesús no le dijo lo mismo? Aún más, vamos más hacia adelante, porque lo crucificaron. Porque siendo hombre, se hacía Dios. Eso de palabras de los judíos. Jesús, hermano, resucitaba muertos, sanaba enfermos, andaba sobre las aguas y no quiso mostrar la deidad de Dios. Él quiso mostrar al Hijo del Hombre. Para que tú y yo lo podamos entender en parte. Porque si viene ese hombre para expresar la deidad de Dios, pues para eso no se hace hombre. ¿No? Para eso ya tenemos la creación. ¿Y qué tenemos que hacer el hombre para creer en Dios? ¿Ver con los ojos? ¿Qué tienes que ver? A ver, que a mí me digan qué quieres ver. Yo, ¿qué quiero ver? Para creer en Dios. Que un grande trueno, un relámpago y se manifieste, qué sé yo, en una energía y no sé. No, hermano. La misma creación de Dios grita la gloria de Dios. Y la ley de Dios, ¿se acuerdan las dispensaciones? La dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación de la conciencia, dice el Señor, obra, hace, crea, ahí estoy yo, miren mi creación. Luego el Señor hace sus pensamientos, la ley, el decálogo, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no adulterarás, etcétera, etcétera. Toma, aquí tienes mis pensamientos. Pero luego aparece Dios en la dispensación de la gracia, cuando dice el Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al que me envió, porque Él es la imagen del Dios invisible. Así que, hermanos, conclusión. Nada, se están alegrando algunos.
Por fin. Dice, uno, hermano, Cristo es la manifestación del poder de Dios. Tú quieres experimentar y quieres saber el poder de Dios, Cristo es la manifestación. Y les voy a decir más, no es la única área de manifestación de Dios. Porque si no, ya les estaría diciendo del otro domingo, la predicación que viene. Porque dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vamos a hablar de otras cuestiones, de otras expresiones de Cristo como el Dios encarnado. 2. Cristo estaba desde la eternidad pasada estrechamente vinculado con la deidad. 3. En definitiva, Cristo era Dios mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¡Wow! Así que yo he apuntado 2 cositas. Importante. Cualquiera que de alguna forma distorsione la imagen verdadera de Jesús como el Dios hecho carne puede considerarse un sectario. Pero, a ver, hay religiones o denominaciones que sí, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Señor. Pero ¿sabes qué? Yo le rezo a la Virgencita María. Ay, ya olvídate, apaga y vámonos, hermano. Porque María fue una mujer que murió, no sé con cuántos años murió, fue una mujer escogida por Dios. ¿Sabían? ¿Quieren que les diga una cosa para que vean lo necio que somos los seres humanos? Creemos, miren, ¿saben lo que creemos los seres humanos? Que lo más grande para nosotros como personas que queremos conocer a Dios, que Dios nos use como instrumento de honra, que sí. ¿A ti no te gustaría ser un canal de Dios? ¿De su poder? ¡Wow! Pero ¿sabían que para Dios eso no es lo más grande? Pregunto, ¿acaso Dios no usó un burro para hablarle a un profeta? ¿Quiere ser un burro? ¿Acaso la Biblia no dice que si ustedes no hablan, las piedras hablarán por vosotros? ¿Puedes utilizar las piedras? ¿Quiere ser un burro y una piedra? Entonces, ¿es lo más grande para Dios eso? No, hermano. Lo más grande para Dios, ¿sabes qué es? Que tú y yo verdaderamente le conozcamos. No creamos. Porque los demonios creen y tiemblan. Le conozcamos. Porque Él se ha dado a revelar. Miren, quiero que pongas que no le di este versículo, pero todo el Evangelio de Juan se resume en esto. Todo el Evangelio de Juan se resume en Juan 20:31. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Esto se resume todo. Y vamos a ver, hermanos, no acabamos de hacer, saque el primer pasito. Miren. Pero estas, o sea, la carta de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No tiene otro fin, hermano. No tiene la finalidad de decir, ¡ay, he salido el domingo a hacer, ahora soy un gran teólogo, porque ahora conozco más! No, hermano. Esta es la finalidad. Y quieren que le diga, ¿ustedes se han dado cuenta cuando dice que creáis que Jesús es el Cristo? Cristo, algunos creen que es un apellido, como Julio Torres, Jesús Cristo. No, hermano. Jesús, el Cristo. ¿Cristo qué significa? Es la misma palabra en hebreo que Mesías. Es ungido. ¿Y qué significa ungido? La unción de lo alto. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de la iglesia. ¿Amén? Amén. Así que vamos a la otra frase que quiero leer. Cuando afirmamos, y escuchen esto, hermano. Cuando afirmamos, ¿qué pone ahí? En estas 5 solas. La primera. ¿Y en el segundo? Y yo pregunto, ¿por qué sola? Si usted, mira, me gustó cómo lo pusieron. Porque cuando te acuerdas cuando dábamos los 5 solas, claro, la premisa mayor es el sola. Todos saben lo que es la Escritura. Bueno, la mayoría saben lo que es la Escritura, quién es Cristo, lo que es la fe, lo que es la gracia, la gloria de Dios, etc. Pero sola Escritura y solo Cristo. Miren,
Cuando afirmamos que la sola Escritura es nuestra máxima autoridad, estamos afirmando que Cristo es nuestra máxima autoridad. Pero si yo a la Escritura le añado, por ejemplo, una atalaya, no sé si alguien conoce, ¿vale? Le agrego un catecismo, le agrego un libro del Mormón, le agrego lo que tú quieras, entonces la sola, ¿dónde queda? ¿Vale? Así que, hermanos, yo quiero terminar con un versículo más. Porque si nosotros hemos entendido que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que Jesús es el verbo, ¿no? Y si Jesús es el verbo, ¿por qué se le llama verbo? Porque es el poder creativo, el poder de creación de Dios, ¿no? Es el poder de creación. Bueno, entonces, concluyo ya con una preguntita más. ¿Con quién realmente estableció Job el diálogo? Ese famoso diálogo de Job. Job 38:4. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Era Jesús, hermano. Me encanta. A mí me dice, Julio, no sé, a veces, tú te la das de teólogo, no pasa, ¿vale? ¿Para qué? Pero puede pasar, puede ocurrir, te la das de teólogo, pero tú no me conoces, Julio. Tú no me conoces. Tú me conoces esto. Esto es lo que tú conoces de mí, Julio. Cuidado. Cuidado, hermano. Porque conocer a Dios y no temblar en su presencia y tener temor de Dios es no conocerle. Y cuidado con tener la osadía de decir que conocemos a Dios y vivir la vida como nos da la gana. Cuidado. Porque de nuestras palabras vamos a rendir cuentas y de nuestros hechos también. Y a cuanto más luz Dios nos dé, más nos va a demandar en el día del juicio. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, qué hermosa palabra. Y la verdad, cómo disfruto, Señor, con esto. Yo, para mí, es un manantial y me dan ganas de llorar, de orar, me dan ganas de meterme en la reca, de estar contigo. La verdad que no dejas de cautivarme, Señor, no dejas de cautivarme. La verdad que eres grande, Señor. Eres grande. Incluso, Señor, a pesar de que llevamos casi una hora hablando, hay cosas que no las entiendo yo, Señor. Y no las vamos a entender nunca porque cuando dices en Apocalipsis que tienes un hombre que no es dado conocer a los hombres, que solo tú conoces, es verdad, Señor. Solo conocemos un pequeño aspecto de lo que tú eres, Señor. Pero qué lindo saber que un día vamos a estar en tu misma presencia, Señor. Y qué hermoso que eres, Señor, que este verbo de vida yo te pido y te ruego en este momento que, como dice tu palabra, que cuando tú mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación en la faz de Jesucristo. Así te pido hoy que esta luz ilumine los corazones de aquellos que solo tú sabes que todavía no te conocen, Señor. Y que te puedan conocer y te puedan glorificar, Señor. Y rendirse completamente a ti, Señor. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.